A través de un videíto, porque como ya les dije, pues no me es posible darles la clase virtual. La próxima semana resolvemos dudas y cualquier duda o inconveniente lo resolvemos a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, como ya sabemos, existe, como quedamos en la clase pasada, estábamos viendo la religión cristiana, la importancia del Imperio Romano. Les sugerí pues que vieran este video, y para empezar la clase entonces vamos a decir que la religión cristiana se expandió de manera importante durante el siglo I y III, y luego después del siglo III empezó el declive del Imperio Romano. Ese Imperio Romano se cayó debido a la amenaza de los pueblos germanos y a la crisis internas que enfrentaba la misma sociedad romana. Entonces, uno de los aportes más importantes del Imperio Romano es la religión cristiana. La religión cristiana que nos llega incluso hasta hoy en día, 2000 años después, y que fue decretada en ese entonces como religión oficial del imperio. ¿Y qué es lo que pasa allí? Resulta que el encuentro de esa religión cristiana y de ese intento de explicar un Dios una religión monoteísta, un solo Dios, se enfrentaron dos corrientes. ¿Cuáles eran las dos corrientes? Una que rechazaba la filosofía y otra que adapta la filosofía para explicar la religión. Es decir, la filosofía de la Edad Media, ya sabemos que se le llama Edad Media. Ya sabemos a qué época se le llama Edad Media, porque vimos el video, ¿verdad? Entonces, la filosofía de la Edad Media es un intento de unir la filosofía griega más la tradición cristiana, que es la explicada en el video, ¿verdad? Pero aún así existen dos corrientes, como ya lo veíamos. Estos que piensan que la filosofía sirve a la religión, toman a la religión como una nueva forma de filosofar y de entender el mundo, ¿sí? Es decir, hay un rechazo por una parte, un rechazo a la filosofía, donde me dicen, no, a través de la razón nunca voy a poder explicar la existencia de Dios, y todos los ejercicios que yo haga a través de la razón van a ser insuficientes para conocer a Dios. Y hay otra doctrina u otra parte que lo que dice es, no, adoptemos a la filosofía y tomémoslo como una preparación para poder comprender a ese ser superior que se llama Dios. Entonces, es importante entender que en esta época, la época medieval, la importancia del cristianismo hace que todas las ciencias se centren en explicar la existencia de Dios. Todo lo que se crea durante la Edad Media, por eso también se llama época oscura, porque todo lo que no estaba de acuerdo con la idea de Dios cristiano era eliminado, borrado, eran acusados de ¿cómo se dice esta palabra? De herejes, todas aquellas personas que intentaran hacer algo diferente a lo que la moral cristiana establecía, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Como ya les decía, hay unas personas que rechazan la filosofía. Entre ellas podemos destacar a este señor Tertuliano de Cartago, que dijo esta famosa frase, creo porque es absurdo. Es decir, yo no necesito de la filosofía ni necesito razonar, yo simplemente creo porque creo porque sí, y punto, y no lo tengo que explicar. Rechazan a la filosofía y empiezan a llamar de herejes a aquellos que intenten utilizar la razón para explicar a Dios.
Pero por el otro lado también hay grandes filósofos que luego con posterioridad fueron decretados santos por la Iglesia Católica, y entre ellos se encuentra San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona dice, por ejemplo, que la verdad no proviene de los sentidos. La inteligencia es capaz de reconocer la verdad, pero no la reproduce. ¿Qué quiere decir San Agustín? Que así yo sea muy inteligente y utilice la razón, yo no voy a producir verdad, porque la verdad solamente la conozco cuando utilizo esa razón para conocer a Dios. Es decir, la verdad solo proviene de Dios, y es Dios esa figura que ilumina al hombre e ilumina la inteligencia para que el hombre, a través del uso de la razón, sea capaz de encontrar la verdad del mundo que lo rodea. ¿Qué dice San Agustín entonces? Él ya no dice, no, la filosofía no me sirve para nada. San Agustín está diciendo, no, venga para acá filosofía y yo la utilizo, porque en el momento en el que yo empiece a entender todo el mundo a mi alrededor a través de la filosofía, yo comprendo la verdad y voy a comprender más a Dios. Eso es lo que dice San Agustín. Y Santo Tomás es el otro pensador. Santo Tomás es el otro pensador, también denominado santo mucho tiempo después, Tomás de Aquino, llamado para los filósofos, y establece este señor que la fe sí ayuda a la razón, que no hay necesidad de elegir, no hay necesidad de elegir entre la filosofía y la religión. Es decir, yo puedo estudiar filosofía y puedo creer en Dios, porque la filosofía y la religión se ocupan de cosas distintas. Vamos a ver cómo. La religión o teología, estudio de Dios, se ocupa de lo sobrenatural, de lo que yo siento y de mis sentimientos y mis expresiones. Y así yo intente, nunca lo voy a entender a través de la razón. Para entenderlo, tengo que entenderlo a través de la fe. Mientras que la filosofía sí se ocupa de la razón y de la experiencia, es decir, se ocupa de conocer el mundo y se ocupa de conocer el mundo alrededor, pero a través de la filosofía, Santo Tomás dice, no se puede conocer a Dios porque es otra cosa diferente. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que vivirlo, dice prácticamente este señor Santo Tomás. Sí, entonces vemos las dos realidades distintas, donde San Agustín toma la figura de la filosofía y para intentar entender a Dios, para intentar entender a través de la razón el mundo que me rodea, conocer la verdad y así conocer a Dios. Y Santo Tomás, dice, usted no tiene por qué entender a Dios a través de la razón. Dios se entiende a través de la fe. La razón me sirve para entender el mundo, pero para entender a Dios yo la entiendo a través de la fe. ¿Sí? La importancia de estos dos pensadores es que dejan de satanizar la filosofía como aquello que me aleja de la moral cristiana, porque se llama Edad Media y se llama cristianismo porque la influencia de la religión cristiana es tan grande que nada se puede salir de allí. Como les decía antes, todas las ciencias se ocupan de explicar la existencia de Dios. La pintura, solamente puedo pintar a Dios. La escritura, solamente puedo escribir de Dios. Y estos dos filósofos toman la filosofía para intentar explicar esa existencia de Dios. ¿Sí? Ahora, en esta época tiene una gran influencia el escepticismo. Ya sabemos qué es el escepticismo, ¿verdad? Que es dudar de todo. Entonces la gente empieza a decir, yo soy tan escéptica que empiezo a dudar de todo y no puedo conocer nada a través de la razón. Por más que yo lo intente, las cosas no las voy a conocer a través de la razón. Como decían los escépticos, dudo de todo, nada es cierto, la razón me miente, lo que yo pueda percibir me miente, pero lo único que no me miente es la fe. Es decir, el escepticismo como corriente toma también a la religión para explicarse.
El escepticismo toma la fe como esa luz al final del túnel, y por eso la imagen, esa luz al final del túnel que me permite conocer y que me permite creer, porque a través de la razón siempre voy a estar cerrada. Listo. ¿Cuál es gran importancia de esta época? Se crean las primeras universidades del mundo. Es decir, se sistematiza la enseñanza. Antes se enseñaba porque quería, se enseñaban las iglesias, pero en esta vez se crea un centro específico para estudiar, para analizar, para filosofar. Al principio se crean para filosofar acerca de Dios, pero luego van cambiando. Estas dos universidades más antiguas del mundo, la Universidad de Oxford, que fue creada en el año 1096, y la Universidad de Cambridge, en Londres, que fue creada en el año 1209. Entonces, la importancia, a pesar de ser una época oscura que intenta tapar todo lo que no tenga que ver con el cristianismo, sí muestra una gran importancia en cuanto al intento de tomar a la filosofía para explicar la fe. ¿Sí? Ahora, de esta época también hay las grandes teorías dualistas que vienen desde Platón y desde Sócrates, donde establecen que existen dos cosas diferentes. Una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Entonces, como lo veíamos la clase pasada con los pitagóricos, de esta época se crea la percepción que tenemos de alma. No sé si se han visto este capítulo de Los Simpsons donde Bart le vende a Milhouse su alma, y Bart no tiene tranquilidad hasta que no se come un papel en el que Milhouse se la devuelve. En realidad se la devuelve el señor de las historietas. Entonces, proviene de esta época lo que llamamos teorías dualistas, separando el alma del cuerpo y estableciendo el alma como eso inmortal, o como eso que sigue existiendo a pesar de la existencia del cuerpo. ¿Qué dicen los cristianos? El alma abandona el cuerpo una vez el cuerpo muera, pero el alma se puede volver a encontrar con Dios en algo que los cristianos llamamos cielo, ¿verdad? O dependiendo de tus acciones, el alma se puede volver nunca a encontrar con Dios yéndote al infierno. Es decir, este cuerpo te sirve como una prueba en el mundo, en la tierra, para vivir, y dependiendo de tus acciones, tu alma, que es lo realmente importante, lo trascendental, lo que va a seguir existiendo para siempre, se va o al cielo o al infierno. ¿Sí? Entonces quisiera que analizáramos un poquito esta imagen y nos preguntemos nosotros mismos qué percepción tenemos del alma, si creemos que realmente el alma y el cuerpo están separados o si creemos que son uno solo. Y vamos a contestar estas preguntitas. En el cuaderno las van a contestar, no es necesario que me las envíen. Al final les voy a decir cuál es el ejercicio de la clase de hoy. ¿Cuál es la idea de esto? Que analicemos un poco qué creo yo, de qué dependen mis creencias. Es decir, creo yo que existe un alma, y si existe esa alma, ¿de qué está hecha? Y en caso de que esa alma exista, ¿la heredé yo de mis padres, de mis abuelos, o simplemente me la creó por un ser superior que se llama Dios? Listo, entonces yo quiero que contesten esas preguntitas en su cuaderno. Luego yo les doy al final del periodo, yo les doy una nota por el cuaderno, que lo tengan al día, pero ahora no van a tener nada más que hacer. Entonces le van a dar pausa al video y van a contestar esas 3 preguntitas. Listo. Ahora a continuación vamos un poquito más allá y vamos a estudiar la filosofía árabe. La filosofía árabe proviene del Islam, y la palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Es decir, soy sumiso a la voluntad de un ser superior llamado Dios. ¿Dónde se crea esta filosofía árabe? Pues en Arabia. ¿Dónde queda Arabia? Acá, al lado de África. Esa filosofía árabe es creada por este señor llamado Mahoma, que es visto como un profeta de Dios, es decir, un intérprete de Dios. Y se establece Dios no como Dios lo conocemos, sino con la palabra árabe Alá. Aquí está escrito Alá. Alá o Dios. Listo. ¿Qué establece esta filosofía?
de vida o de religiosa. Establece que todos los preceptos están en un libro sagrado, que para los árabes no se va a llamar la Biblia, sino el Corán. Y establece 5 preceptos que son sagrados para ellos. Primero, la profesión de la fe. Es decir, no hay más Dios que Alá, existe solo Alá y tengo que profesar mi fe, decir y aceptarlo ante las demás personas que creo en Alá. Segundo, orar a Alá. Tercero, dar limosna. Cuarto, hacer el ayuno. Y la quinta, que es la peregrinación a la Meca. Una vez en la vida todos los árabes deben ir a la Meca, que es el centro religioso del mundo islámico. Para profundizar un poquito más en este video, me gustaría que vieran este video que es muy interesante, que se llama este del enlace, y el video se llama Eso no se pregunta, musulmanes. Entonces es un tipo de video muy interesante porque le están haciendo preguntas tabú a personas musulmanes en el siglo actual. ¿Sí? Vamos a entrar, bueno, yo luego les mando el enlace del video para que ustedes lo puedan ver, porque igual si se los proyecto por acá, pues no van a poder verlo. El video dura 40 minutos, no es necesario que se lo vean todos, simplemente es quien quiera profundizar y le interese, en realidad es muy interesante. Y vamos a profundizar un poquito en la filosofía árabe, en la filosofía musulmana o maometí. Miren, se llama filosofía musulmana o maometano porque proviene de este señor que se llama Mahoma, ¿sí? Entonces vamos a profundizar un poquito, pero antes de profundizar vamos a entender que el Islam, el 16% del mundo de las personas practican el Islam. A veces estamos tan cegados por nuestra religión, por nuestro catolicismo, cristianismo, que no aceptamos la existencia de otras religiones. Entonces, el número es importante y para la filosofía también ha dado grandes aportes. ¿Listo? Entonces, la filosofía árabe es, al igual que la filosofía cristiana, es un intento de unir o de compilar las creencias griegas o la filosofía griega con los dogmas religiosos de la filosofía árabe, que ya vimos que son 5, ¿verdad? Entonces lo que buscan hacer estos filósofos es dotar de coherencia el Corán y unirlo con la filosofía básicamente de Aristóteles, dotar de explicar a través de la razón los preceptos del Corán, ¿sí? ¿Quiénes vamos a estudiar? Vamos a estudiar a 2 filósofos árabes muy importantes. El primero es Al-Farabi. ¿Qué dijo este señor? Este señor empieza a utilizar la razón para explicar la existencia de Dios. ¿Qué dice él? Dios es el número 1. Y sin número 1 no hay número 2 ni número 3. Si yo voy a contar, empiezo por el 1, ¿verdad? Si no existe un número 1, no va a existir un número 2, ni un número 3, ni un número 10.000, 100.000, infinito. Dios es ese ser causante que le da fundamento a todo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese Dios no es material, no tiene sujeción al tiempo o al espacio y es un ser distinto a las demás criaturas. ¿Por qué? Precisamente porque no tiene esas limitantes. Ya vamos a explicar esto un poquito. ¿Qué quiere decir eso entonces? Primero, no es un ser material. ¿Qué quiere decir? Que según Al-Farabi, Dios no tiene composición, figura, materia, forma, color, peso. No tiene ninguna de las propiedades de la materia. Y no tiene sujeción al tiempo o al espacio. Es decir, Dios existe, existió y existirá. El hecho de que tú, dice Al-Farabi, el hecho de que tú creas en Dios o lo interpretes, no hace que Dios exista o deje de existir. El hecho de que tú creas en Dios o niegues de Él no cambia su realidad, porque Dios no es un sujeto material y no depende de tu interpretación. Dios existe y siempre va a existir, independientemente de si tú quieres conocer de Él o no.
Es lo que dice el señor Al-Farabi. Es decir, Dios no tiene esas limitantes. Dios no tiene forma, no tiene figura, no tiene color, olor, sabor, como sí lo tenemos los demás seres y las demás criaturas. Y lo único que nos une con Dios es que Dios es ese ser causante, que le da causa, principio a todo lo demás que existe. ¿Listo? ¿Qué más dice? Bueno, vámonos al segundo filósofo. El segundo filósofo árabe que vamos a estudiar hoy es Avicena. Entonces, Avicena establece que hay diversos niveles ontológicos de la realidad y que esos niveles proceden de Dios. ¿Qué quiere decir niveles ontológicos? Entonces, antes de entender todo, vamos a explicar qué es la ontología. La ontología es una ciencia. Logía significa estudio de... y me voy acá. Lógico, estudio de... Y onto significa el ser, es decir, la ontología es el estudio del ser. Es decir, es a través de esa ciencia que se estudia la realidad, la existencia, el significado del hombre, del ser, de que existimos. Y es esta, la ontología, el principio para las ciencias como la física, la química, que intentan entender la composición de cada una material de las cosas que nos rodean, ¿verdad? ¿Qué dice entonces Avicena? Dice, hay diversos niveles ontológicos, es decir, hay diversas categorías del ser. Y Dios es el nivel principal. Entonces, Dios crea la realidad, según Avicena, Dios crea la realidad y esa realidad la interpreta el hombre a través de la razón, utilizando la razón. Es decir, cuando el hombre piensa en el ser, como les decía en la ontología, el hombre piensa en el ser, el hombre está utilizando la razón que le fue otorgada a través de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Avicena además? Avicena establece que existen 3 realidades. Una de esas son las cosas reales tal como son. ¿Se acuerdan del mito de la caverna? Algo así, como el mito de la caverna. Entonces Avicena dice, existen las cosas reales, como son, pero también existe el pensamiento, cómo se representa esa realidad ante mí. Es decir, por qué para mí algo puede ser lindo y para mis ojos y para los ojos de otra persona no. Pero también hay algo que se llama la intencionalidad, según Avicena. ¿Qué dice Avicena? La intencionalidad es el aspecto que yo le doy intencionalmente a las cosas, es decir, cómo yo pienso que son las cosas porque estoy teniendo en cuenta mi pensamiento intencional. Pero ese pensamiento intencional, según Avicena, siempre proviene de Dios. ¿Qué dice Avicena además? Que existe la posibilidad de tener una sociedad perfecta. ¿Por qué? Porque el hombre es una creación de Dios. Dios lo dota de razón y a través de esa razón el hombre solamente puede conocer a Dios. Y todas las realidades van a provenir de Dios. Entonces, nada de lo que haga el hombre se va a salir de lo que Dios propuso para él. Pero ¿qué dice Avicena? No todos los hombres lo cumplen. Tienen que hacer de este pensamiento intencional. Tienen que hacer de este pensamiento intencional que tenga que ver con el pensamiento, con las cosas reales. Es decir, que lo que yo perciba sea lo que realmente es. ¿Y cómo lo hago? Acercándome a Dios. Listo. Entonces, como vemos y hemos visto, todas las religiones explican una filosofía de vida. Es decir, las religiones no están y no existen porque sí y porque muchas veces decimos como, ay, es una forma de dominar, es una forma de... Se ha convertido, y muchísimas veces, sobre todo la religión cristiana, se convirtió en una forma de dominar imperios, de matar a la gente en nombre de Dios, como lo hacían en las cruzadas. Saben qué son las cruzadas, ¿verdad? Que eran esas expediciones cristianas encargadas de ir a matar
a todas las personas herejes o que fueran contrarias a la religión cristiana. Las llamaban brujas y mataban a los médicos y mataban bueno, pues en ese entonces no se sabía que se llamaban médicos, pero mataban a toda aquella persona que intentara conocer la realidad aparte de Dios. Entonces, a pesar de que todas las religiones son filosofía de vida, a pesar de que hay religiones que sí han tomado ese pensamiento para enfatizar a otros, para dominar, las religiones en realidad detrás de ellas tienen una filosofía de vida. ¿Qué quiere decir una filosofía de vida? Todas las religiones implican dos cosas. Todas, independientemente de cuál sea la religión que yo esté estudiando, implican necesariamente dos cosas. La primera, una parte metafísica, que me dice de qué manera fue creado el mundo. Es decir, para el cristianismo el mundo fue creado por un ser superior que se llama Dios a partir de la nada, y a eso le llamamos metafísica, ¿verdad? Es intentar explicar la forma en la que fue creado el mundo. Y esa metafísica, la filosofía también se ocupa de esa metafísica, porque la filosofía intenta explicar la existencia de todo lo que rodea, y de allí surge la filosofía, ¿verdad? Y también la religión se ocupa de la ética. ¿Cómo me comporto yo ante el mundo? Es decir, de acuerdo a esta creencia de qué manera fue creado, yo tengo unos principios éticos básicos que me indican que me debo comportar de X o de Y manera de acuerdo a la religión que yo profese, ¿sí? ¿Cuál es la tarea de la clase? Van a explicar mediante un video su propia percepción sobre la religión, es decir, ustedes, ¿cuál es su religión? ¿Ustedes en qué creen? Yo creo en, ¿y por qué? Utilizando estos conceptos que están aquí: existencia, ser, verdad, Dios, filosofía, metafísica y ética. Pero ¿qué quiero yo? Yo no quiero que ustedes se graben haciendo... No, yo quiero que ustedes preparen un video para hacerlo. Y lo hagan así como yo se los hago a ustedes. Un videíto a través de PowerPoint. Les voy a explicar cómo es acá al final. A ver si puedo. Un videíto a través de PowerPoint. ¿Yo qué hago? Entonces yo creo acá mis diapositivas en PowerPoint. Y lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Insertar. Y le doy aquí insertar el audio, ¿verdad? Entonces le doy grabar audio y empiezo a grabar y explico, por favor, con ayuda didáctica, lo que ustedes crean, la percepción que ustedes mismos tengan sobre la religión. Es decir, si ustedes creen en una religión, sí o no y por qué. Pero lo van a hacer utilizando esos conceptos que les di, listo, estos conceptos que están acá. Es decir, en el video no simplemente me van a decir yo no creo en Dios porque soy ateo y punto, no. Yo no creo en Dios porque mi existencia proviene de, no sé, X, no sé sus creencias cuáles son. El sentido del ser cuál es, la ontología, la verdad, Dios, la filosofía. Van a utilizar todos estos conceptos que les di para hacer su video, listo. Entonces cualquier duda me comentan a través de los grupos de WhatsApp y la idea es hacer el trabajo hasta la próxima semana.